Bien, damos las gracias a Dios que nos concede grabar una prédica más y esta vez va a ser el proceso del pecado. Así se llama la prédica, el proceso del pecado. Y voy a tomar como texto la bendita palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del 12 al 15, capítulo 1 del 12 al 15. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Ninguna persona sobre la faz de la tierra puede gloriarse que nunca ha sido tentado a pecar. El mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue tentado, pero no pecó. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? ¿Será que cuando somos tentados a pecar nunca cedemos? ¿O será que cedemos aun cuando ni siquiera estamos siendo tentados? A lo mejor tú conoces personas que se encuentran en pecado y que se acomodan tanto que llegan un momento en donde el pecado ya no es un obstáculo para caminar, sino más bien se acomodan y ahora caminan con el pecado. Quizá tú que me escuchas en esta hora seas una de las personas que te has acomodado tanto a tu pecado que te has hecho amigo de él y ahora caminas junto a él. Acomodarse al pecado, la realidad es que jamás el hombre tendría que acomodarse al pecado. Al contrario, tendría que ser apático a pecar. Tendríamos que tener el deseo de ser obedientes a Dios y a su palabra, y esforzarnos por no pecar. Pero lastimosamente muchos de nosotros somos débiles y nos dejamos manipular por el pecado. Es por esa razón que a través de este tema quiero enseñarte que caminar con el pecado es lo peor que podemos hacer y que es hora de desechar toda carga que nos estorba para encontrar la gracia y el favor de Dios para nuestra vida. Levántate. Levanté la mano. ¿Quién no peca? Como una pregunta, ¿verdad?
Es increíble, pero todos pecamos. El hecho de que somos cristianos no nos hace perfectos. Aún tendríamos que buscar la perfección. Es decir, en el día se nos presentan muchas situaciones que a veces sin darnos cuenta nos hacen pecar. La Biblia habla acerca que el pecado no deja prosperar y que está en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Si tú dices que no pecas y realmente es verdad, pues te felicito y gloria a Dios por tu vida. Pero por otra parte estamos lo que sí pecamos. Sí, por otra parte estamos los que sí pecamos, los que, aunque muchas veces luchamos en contra de pecar, terminamos pecando. Aquellos que, aunque tenemos un corazón con el deseo de ya no fallar, aún así fallamos muchas veces. A lo mejor, en esta ocasión, solo me puedan entender aquellos que al igual que yo, muchas veces han luchado por no pecar y han fallado. Aquellos que han clamado a Dios por superar áreas de su vida y lastimosamente no lo han logrado superar. Pues te tengo una buena noticia. Dios te ama, aunque no ama tu pecado, pero te ama a ti y está dispuesto a levantarte si tan solo eres obediente a su voz. ¿Cómo actúa el pecado? Bueno, es fácil describir cómo actúa el pecado. El enemigo de nuestras almas es inteligente y aún estratega de primera. Él sabe cómo llegar a tu vida para tentarte a pecar. Él conoce tus gustos y no porque conociera lo que tú piensas, pues Él no es omnisciente, pero sí observa tus movimientos. A lo mejor no Él porque no es omnipresente, pero sí alguno de sus demonios. Entonces la pregunta es, ¿cómo actúa el pecado? Primero, en primer lugar, el enemigo averigua tus debilidades. Como ya te dije, él es un estratega de primera. Segundo, pone diferentes situaciones en tu vida para irte alejando de la comunión que tienes con Dios. Recuerda que entre más apagado estés de tu comunión con Dios, más fácil será desanimarte. Tercero, es ahí donde entra la fase 3, como te has descuidado de tu relación personal con Dios. El enemigo comienza a bombardear tu mente con pensamientos de desánimo y pecado. Atacado por pensamientos de pecado y sumándole que no estás teniendo una relación personal con Dios como tendrías que tener, no te queda más nada que ceder a la tentación y fallar. ¿Qué ocurre durante el pecado? Bueno, nadie dijo que el pecado humanamente no se disfrute. Creo que la mayoría disfruta el pecado. Si lo hablamos en términos carnales, pero lastimosamente
las realidades espirituales son otras, puesto que nuestra función tendría que ser luchar en contra de nuestra carne, vencer los deseos carnales para fortalecer nuestra vida espiritual. La Biblia habla acerca de no satisfacer los deseos de la carne, pero la pregunta sería, ¿qué ocurre durante el pecado? Primero, al cometerlo tendrás presente en tu mente que no lo tienes que hacer, pero tu misma debilidad, por no mantener una constante comunión con Dios, te hace querer obviar eso, aunque sinceramente no podrás. Segundo, a lo mejor sientas satisfacción carnal, pero jamás espiritual. Tercero, ten por seguro que el hecho de estar pecando no será motivo de gozo, sino que durante peques tendrás presente que no es lo debido. Después del pecado, como una pregunta, ¿ven? Después del pecado, si bien es cierto, todo comenzó descuidando tu relación personal con Dios, para luego caer en pecado. No tienes que olvidarte que tus acciones tendrán una consecuencia. Quizá a lo mejor antes de pecar y durante el pecado, ni siquiera pase por tu mente que tu pecado trae consecuencias. Pero la realidad es que siempre tus acciones traerán consigo una consecuencia, ya sea enseguida o en un futuro. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué pasa después de cometer el pecado? Primero, te sentirás derrotado. Segundo, te arrepentirás de haber hecho lo que hiciste y querrás regresar en el tiempo para no cometer ese error. Pero lastimosamente no se podrá, sino que tendrás que enfrentar las consecuencias. Tercero, a lo mejor las consecuencias de tu pecado serán difíciles, pero recuerda que todo se debió a la mala decisión de caer en el pecado. Victoria sobre el pecado. Aquí viene la solución. Todos nosotros somos sabedores que Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado y que el enemigo de nuestras almas ya está derrotado. Partiendo de eso, tienes que mantenerte firme para que el día de mañana no seamos objeto de tentaciones que nos hagan fallarle a Dios y deteriorar nuestra relación personal con Él. Cada uno de nosotros es dueño de la decisión de pecar o no hacerlo. Nadie te obliga a que no lo hagas, pero tampoco nadie te obliga a hacerlo, sino que eres tú al fin y al cabo el que decide si hacerlo o no. Pero ¿cuál sería la mejor forma de vencer el pecado? Primero, nunca descuidar tu relación personal con Dios. Mientras mantengas una vida mientras te mantengas una vida devocional,
orar, leer la palabra, congregarte, servir a Dios, ayunar, etc., con Dios no creo que el enemigo pueda hacer mucho en contra de ti. Recuerda, la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Conclusión. La verdad es que no hay mejor cosa que superar el pecado. En esos momentos en los cuales estás a punto de pecar, el hecho de decir no te hará sentir 1000 veces mejor que dejarte llevar y caer en el pecado. Repito, el hecho de decir no te hará sentir 1000 veces mejor que dejarte llevar y caer en el pecado. Créeme que no hay mayor satisfacción que cuando un hijo de Dios resiste al pecado y éste huye de él. Dios quiere hacerte entender que eres más que vencedor y que no hay pecado que te derrote. Así que arriba, Dios quiere hacer de ti un siervo o una sierva útil para su obra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te ha hablado el evangelista Abraham Méndez, tu amigo y hermano en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos muy pronto aquí subiendo más videos y más audios para la gloria del Señor, con palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga ricamente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.